Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Almesto, nuevamente con ustedes para otro tip informativo de Identidad Caribe. Quiero hablarles sobre Lilian Tintori, sí, la esposa de Leopoldo López, el líder opositor venezolano que se encuentra tras la reja, acusado de varios delitos en su país. Pero quiero hablar de Lilian Tintori, porque nuevamente la carpa de su circo está extendida. Si quieres saber de qué se trata, no se mueva, que ya regreso con este tip informativo. Desde la yona de nuestro bayú, que los alijunas, no le importan las cunas, que los alijunas, no le importan las cunas. El pasado 30 de agosto, la señora Lilian Tintori fue objeto de una pesquisa en la que en su camioneta fue encontrado la suma de 200 millones de bolívares. Son algo así como $61.000 o 60.000 euros. Que en Colombia no es dinero, dirán algunos. Para mí sí lo es, $60.000 son un poco de plata. Sí, $60.000 creo que deben ser así mal contados, son un billete bien grueso. Sí, $1.000 son como 3 millones de pesos, si está 3.000 pues. Entonces, ¿cuánto no serán $60.000? ¿No? Son un poco de millones de pesos. Claro que también hay unos pobres aquí que se creen de sangre azul. Pobres que se creen de estrato 16, que viven en el estrato 1, pero se creen en estrato 6. Y por odio que les han impregnado hacia el gobierno de Venezuela, dicen, ¿eso qué plata es? Eso para Venezuela es un poco de plata. Según ellos allá, con $60.000 se le paga el salario mínimo a 2.050 personas, a 2.050 venezolanos. De esos que mandaron a las calles a matarse pobres contra pobres, en una guerra entre oposición y oficialismo, en la que los pobres son los que mueren. Y ahí está la muestra para un botón. Mientras ellos salían a decir, la misma Lilian Tintori, su esposo y los líderes opositores, Capriles, Corina Machado, es que no hay plata, que la economía está en el suelo, asusando a la gente. Ella con 200 millones de pesos, que le fueron confiscados, ¿no? Ahora quién sabe cuánta plata más. 200 millones de bolívares, perdón. 4 cajas. Pero el problema no es el dinero que le encontraron. O sea, si usted justifica, eso no es ningún delito en ningún país. Miren lo que dice ella. Ahí tienen este video. Como Leopoldo nos ha enseñado, y como siempre lo ha hecho esta familia, damos la cara. El día de hoy en la mañana me presenté frente al 6CPC para declarar sobre los hechos de mi camioneta. Estando ahí, frente a ese organismo, a punto de empezar a declarar, llegó a mi casa esto. Me imputan en un tribunal. Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay. No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad. No es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa. Así lo aclaré el día que reconocí que era mi camioneta y mi dinero. Yo no soy funcionaria pública. Yo soy mamá, soy esposa, soy activista de derechos humanos. ¿Qué buscan? Dañarnos, humillarnos, desprestigiarnos. Venezuela conoce nuestra lucha. Conoce la lucha de nuestra familia. El mundo conoce nuestra lucha. Clara, respetuosa, precisa. ¿Hasta dónde va a llegar el régimen con tanto ataque? Aclaro, en mi camioneta había dinero en efectivo, un dinero destinado para emergencias familiares. Entre esas emergencias familiares, la hospitalización de mi abuela de 100 años, que no tiene seguro por tener 100 años. Y me he dedicado a cubrir sus gastos día a día. Y eso no es un delito. Ante la injusticia, denuncien. Ante la dictadura, resistimos, como lo hemos hecho. Y ante un ataque más a mi familia directa, a Leopoldo, que no les basta con tenerlo preso, sino que ahora van por mí. Un ataque a mis hijos, a Manuela y a Leopoldo, y a mi bebé que viene en camino. Más unión familiar, más fuerza Venezuela.
y más fe. Videos como ese nos hemos cansado de ver en las redes sociales, donde uno ve a esa señora llorando, montando un show, creando odio, y como nosotros vivimos de emociones sin investigar qué pasa en nuestros países, ni el nuestro ni en el de Venezuela, salimos a odiar, porque la prensa nos pone a odiar. Salimos a creerle a personas que no conocemos ni sabemos su historial político. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecito! Mientras aquí en Colombia el pan se nos quema en la puerta del horno. Mientras aquí en Colombia la corrupción nos carcome por todas partes. Nuestros niños en La Guajira se mueren de hambre. Mientras nos dicen que en Venezuela no hay comida, miles de niños en La Guajira, Chocó y otros departamentos se mueren de hambre. Pero nos importa más el problema de los vecinos, nos importa más la basura en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Esa señora Tintori es la misma, miremosla aquí en esta foto. Diciéndole al mundo, ellos salían a decirle al mundo a través de RCN y Caracol, la revista Semana, El Tiempo aquí en Colombia, que eran unos asusadores de la guerra, son medios corrompidos y canallas, que se ponen al servicio del mejor postor, del mayor proveedor que es el Estado, los gobiernos que les pagan, los empresarios. Decían que allá no había libertad de opinión. Mire, eso es verdad. Como 60 micrófonos, sin contar como unas 20 y pico, 30 cámaras de televisión y de fotografía. Aquí en Colombia, donde dicen que hay libertad de prensa, libertad de opinión, va a hablar un líder opositor, va a hablar un líder indígena, un líder afrocolombiano, un sindicalista, y si acaso una cámara de un medio alternativo y unos 5 celulares o 10 celulares o muchos celulares, pero que vaya RCN, Caracol a cubrir eso. Aquí no hay libertad de opinión, aquí lo que hay es libertad de prensa para los corruptos que nos gobiernan. Cuando un corrupto aparece aquí en escándalo, enseguida corre RCN y le manda un periodista, un reportero, para que se defienda y quede bien con el país. Lo mismo hace Caracol, le dan es la voz a los corruptos, a los ladrones, para que hablen y se defiendan, pero al que lo acusa, el que descubrió la corrupción, a ese ni siquiera lo muestran. Le dan es voz al ladrón para que lo haga ver haga ver al denunciante como un guerrillero, un castrochavista, comunista envidioso que quiere acabar con el país. Así es la libertad de prensa que hay aquí en Colombia, y esa es la libertad. Miren otra vez la foto. Nos vendieron o nos quieren vender que allá no hay libertad de prensa. Pero si allá no hay libertad de prensa, aquí estamos peor. Ahora muchos dicen, no, lo que pasa es que, ¿qué tanto son $60,000? Lo repito, para mí es un poco de plata. Para los pobres de este país de Venezuela es un poco de plata. Allá en Venezuela es mucha plata. Pero el problema no es ese, el problema es que al parecer ese dinero todavía no estaba en circulación. Ese dinero todavía no había sido puesto en circulación por su ley, allá ellos saben sus cosas. Y el Banco Occidental de Venezuela le entregó ese dinero a esa señora. ¿Para qué? Fueron 4 cajas llenas de billetes. O sea, hay una complicidad de los bancos con los que lideraron los disturbios en Venezuela de abril a julio. O sea, esos dineros los estaban girando para desestabilizar el país, para que la gente pidiera el derrocamiento del presidente de Venezuela. Eso es lo que van a investigar. El banco, los funcionarios del banco tendrán que explicarle también a la justicia eso. Ahorita sale esa señora Lilian Tintori, que es una perseguida política, porque no la dejaron salir. En la red social Twitter, ella en su cuenta salió con una foto pidiendo clemencia, y el pueblo venezolano, casi muchos, los que la defendían, se le fueron en contra, con rabia. Señora, deje el show, le decían, o le dicen a través de Twitter. No les creen, ya no les creen, porque la gente se sintió ofendida. Mientras pusieron sus muertos, ellos con mucha plata, y la gente matándose. Ellos con plata, dicen allá que decía alguien de Venezuela, de que con eso hay que trabajar para ganar esa plata, creo que 256 años para ganarse esa plata. Repito, el problema no es que ella la tenga, pero mire, mientras mandaban a la gente a la guerra ya con mucho dinero en el banco o sacando dinero del banco. ¿Sí?
Ahora salió con que no la dejan salir del país, llamando a que Caracol y RCN le den micrófono para crear odios de que no la dejan salir del país. Cualquier país decente, ante una situación de esa, no puede dejar salir a una persona hasta que no responda y aclare la situación de dónde y cómo sacó ese dinero. Eso no pasa en Colombia, obviamente. Aquí en Colombia los corruptos apenas roban, matan, hacen lo que sea, los mandan a pasear a Estados Unidos, se van para allá los esconden, porque aquí no hay justicia. La fiscalía, mire, el fiscal anticorrupción pedido por corrupto en extradición para Estados Unidos, y no porque el fiscal lo haya investigado, fue investigación de Estados Unidos, porque el fiscal general de la nación es otro sinvergüenza. Entonces la gente no les cree, Ahora entendemos, por ejemplo, Enrique Capriles, allá en Venezuela, también está salpicado con Odebrecht. Ahora entiende uno por qué Uribe y Santos se identifican mucho con él. Ahora uno entiende por qué Zuluaga se identifica mucho con él. Y muchos presidentes y expresidentes latinoamericanos se identifican mucho con la oposición, si es que Odebrecht los une, la corrupción los une. Mientras ellos tienen plata, ponen al pueblo a pelear. Entonces esos dineros, mientras en Venezuela no habían dinero, los dineros confiscados por la Guardia, por las autoridades venezolanas, en manos de los que lideraban la oposición. Que iba a haber dinero aquí, sacando las divisas de Venezuela por cajadas, mandándolas para Colombia incluso, porque aquí en Colombia tienen sus cómplices y todo eso. Entonces, la señora Tintori tiene mucho que explicar, y ojalá a los colombianos no le coman tanta carreta a los medios de comunicación como RCN y Caracol, la revista Semana, El Tiempo y Pare de Contar. Yo no estoy diciendo ni estoy defendiendo aquí al gobierno de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela, como el gobierno de Colombia y la oposición en Venezuela, no tienen nada bueno que ofrecerle al pueblo. Pero algo positivo, miren, la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente no la quería Uribe, no la quería el sinvergüenza de Pastrana, no la quería la oligarquía colombiana, no la quería la oligarquía de la OEA, el señor Almagro no la quería, que porque eso era peor para Venezuela, y resulta que se eligió la nueva la Asamblea Constituyente en Venezuela y se acabaron los disturbios. Ellos querían tener el país todavía incendiado para tapar la corrupción. Por eso aquí en Colombia andaban afanados para que allá hubiese más violencia, para que nadie hablara de la corrupción. Por eso andaban desesperados para que la FARC no se acabaran. Ahora como la FARC se acabaron, ya no pueden iniciar los noticieros hablando de los actos terroristas de la FARC, sino hablando de corrupción, porque ya ¿con qué más llenan el noticiero? Como se les acabó el tema de Venezuela también, ahora ya tienen que hablar de corrupción. ¿Y quiénes son los perjudicados cuando hablan de corrupción? Los bandidos que decían que pedían para Venezuela transparencia. Los bandidos aquí en Colombia que decían que Maduro tenía que tener clemencia con su país, eran los que pedían eso, y son los que están aquí untados de corrupción. Miren las incoherencias de la vida. La gente creyendo los sinvergüenzas como Uribe, Pastrana, sus hijos, los hijos de Uribe, y todo el tema de la zona franca y el centro comercial que pusieron por allá en Montería, con platica de manillitas. Y eso es lo que no les gusta a ellos. Ahorita comienza ya la nueva campaña electoral, y el caballito de campaña es el castrochavismo, una palabra que se inventó Uribe para asustar a la gente. Castrochavismo para asustar a la gente. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si el castrochavismo es corrupto, ¿cuál es la diferencia con lo que nos gobierna aquí en Colombia y no son castrochavistas? O sea, hay que investigar, hay que leer, dejar de ver dejar de ver cada vez menos el desafío, señores. No dejarse entretener con tantas novelas, con tantas cosas, ni con unos noticieros prepago. Aprovechen las redes sociales para investigar, aprovechen el internet para investigar, mientras el señor Germán Vargas Lleras, si es que llega a la presidencia, lo deja, porque una de las metas de ese señor es acabar con las redes sociales, porque él tiene miedo a las denuncias públicas que hace la gente. Muchas gracias por haber estado pendiente de este título informativo. Si te gustó, compártelo, comenta. Ahí donde te señala la flechita, por favor suscríbete y apoya nuestro trabajo. Yo soy Nelson El Chanero Armesto, y muy pronto estaré con ustedes con un nuevo tip informativo de Identidad Caribe.